Estamos llegando ya al término de estas conferencias y antes de nada queremos agradecer a ustedes el cariño con el cual nos han recibido en estos días, particularmente a la familia de nuestro hermano Basilio, Gladys, sus hijos también por la recepción en su casa y el resto de los hermanos también, cada uno en su parte, y hemos sentido el calor de los hermanos y también el gusto de compartir estos días en la palabra del Señor. Días muy especiales, seguramente este aniversario no va a quedar en el olvido. Hoy tuvo condimentos muy especiales, pero de todos modos estamos festejándolo en la gracia del Señor y deseamos que el Señor les bendiga, les prospere en la iglesia y puedan tener mucho más si el Señor no viene, con una iglesia creciendo y progresando en la vida espiritual, en el crecimiento, en la madurez espiritual de aquellos que son sus miembros. Oraremos por ustedes y también oraremos por la familia de nuestra hermana que partió en la presencia del Señor, y les pedimos que también ustedes oren por nosotros para que el Señor nos ayude en nuestro ministerio y allí en la iglesia donde estamos. Gracias por todo, de verdad, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Vamos a hablar en esta noche la segunda parte de este tema que nos hemos propuesto, que es soy salvo, ¿y ahora qué? Y tal vez es una pregunta que puede hacerse alguien que todavía no comenzó o recién comenzó la vida cristiana, y entonces dice, bueno, el Señor me salvó y ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo se desarrollará mi vida? ¿Cómo será lo que es la vida cristiana? Pero desde luego también es una pregunta que necesitamos hacernos todos. Aquellos que tenemos muchos años de vida cristiana, también necesitamos replantearnos con una reflexión seria, personal, individual, íntima, en la presencia del Señor. ¿Somos salvos y ahora qué? Porque ese ahora es cada día, ese ahora es desde el primer día hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia o que el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Ahora qué? ¿Cómo debo vivir la vida cristiana? Y hemos hablado ayer de una propuesta del apóstol Pablo allí en Filipenses 2, y vamos a repasarla esta noche. Vamos a volver a leer esa porción de la Escritura tan preciosa en un capítulo de los más elevados que tiene la Escritura, y particularmente esta epístola a los Filipenses. Y vamos a mirarlo en el capítulo 2, y vamos a recordar lo que ayer estábamos hablando, la primera parte de ese ahora qué, y hoy lo completaremos con el otro ahora qué. Ahora qué, ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana? Que es el tema de esta noche. Leamos juntos, pues, entonces en la epístola a los Filipenses. Grave, que no se le puse mis lentes. Bueno, ustedes me van a ver con lentes femeninos en esta noche. Pero siempre hay, gracias, siempre hay un condimento así como para hacerlo más gracias. Y no me digan que no van a quedar finos, ¿eh? Miren el detalle. Muy bien, listo. ¿Ahora sí? Una cosa, por favor, graben pero no filmen. Muy bien, necesitamos también un poco de sonrisa, ¿no?, en nuestra vida. Si uno fuera un predicador Nobel, estaría en este momento colorado y sin saber qué hacer. Ya a esta altura de la vida, les aseguro, uno lo toma con otra filosofía. Muy bien, Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 12 de Filipenses. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda
gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado, dice el apóstol, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos al Señor, por favor. Nuestro Dios, gracias te damos en esta noche por la palabra tuya, leída en medio de nosotros. Y te rogamos que sea ella, Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, la que nos hable a cada corazón. Es tu palabra, es tu pueblo, soy tu siervo, Señor, y lo que queremos es oír tu voz en esta noche, para que salgamos de este lugar con la convicción profunda de que tú nos has hablado. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ayer estuvimos viendo una verdad gloriosa, y es que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y esto para qué? Para que nos ocupemos en nuestra salvación, no por nuestra salvación, no por tenerla, por adquirirla, por mantenerla, eso es todo obra de la gracia de Dios, sino ocuparnos en nuestra salvación porque ya la tenemos, porque ya somos hijos de Dios, porque estamos transitando este periodo que es la santificación entre nuestra conversión y nuestra glorificación, y este tiempo que requiere para cada creyente de una vida santificada, de una vida de servicio para el Señor, de una vida de crecimiento constante, de una vida de madurez cada vez mayor hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que necesitamos pues es tener en cuenta que el ocuparnos de nuestra salvación significa hacerlo permanentemente, significa hacerlo conscientemente en el temor y el temblor del Señor, y significa, sin embargo, hacerlo confiadamente, porque Dios es el que produce, y este produce, veíamos ayer, que significa toda la energía divina a nuestra disposición para poder entonces recobrar las fuerzas y entonces poder vivir cada día la vida cristiana. En esta noche tenemos que ver el qué, el para qué, el cómo se puede vivir esta vida cristiana que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Y la primera cosa que yo quiero mirar, como dice Pablo aquí, es haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Haced todo, dice aquí. De modo tal que es una tarea no solo permanente, sino además completa en nuestra vida. Cada pensamiento, cada propósito, cada acción están comprendidos en este todo. Hacer todo, sin murmuraciones y contiendas. Las cosas grandes, las cosas pequeñas, las cosas intrascendentes, las cosas trascendentes, las cosas seculares, las cosas espirituales, todo, dice aquí, todo debe ser hecho así, sin murmuraciones ni contiendas. Todo lo que hacemos, mire lo que dice la Escritura en Colosenses el capítulo 3 y el versículo 17. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Me encanta como dice John Stott sobre este versículo. Dice acá, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, como si Él mismo lo hiciera. Y ahora en el versículo 23 dice, todo lo que hagáis, otra vez el mismo pensamiento. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Otra vez, como si el mismo Señor lo recibiera. Así que tenemos que hacer todas las cosas en el nombre del Señor como si Él mismo lo hiciera, como haría Cristo las cosas en su vida, como las haría en mi vida, como haría yo las cosas para imitar a Cristo, como si Él mismo lo hiciera. Debo trabajar, debo estudiar, debo trabajar para el Señor, debo vivir en mi hogar, en cada ámbito de mi vida, como si el mismo Señor lo hiciera. Pero además lo tengo que hacer de una forma, no para los hombres, no para mostrarme solamente a los hombres, sino hacerlo para el Señor, como si Él mismo lo recibiera. Y hermano querido, entonces tengo que pensar que mi forma de trabajar, mi forma de obrar, mi forma de pensar, mi forma de hacer todas las cosas tiene que ser como si el Señor mismo lo recibiera. Y usted me dirá, cuando cocino también, sí. Y cuando trabajo en la fábrica también, también.
Y cuando estudio y me preparo el porvenir que el Señor me dé, también, por supuesto. Y cuando obro en la viña del Señor, en la obra del Señor, y cuando predico el Evangelio, y cuando reparto un tratado, y cuando enseño a los niños, y cuando entrego un mensaje a la congregación, ¿tengo que hacerlo como para el Señor? Obviamente también. Por lo tanto, no hay diferencia entre la vida secular y la vida espiritual. Todo lo que hacéis, absolutamente todo, debe ser hecho en el nombre del Señor, como si Él lo hiciera, en el nombre o para el Señor, como si Él mismo lo recibiera. Y debe hacerse esta tarea, dice aquí, sin murmuraciones ni contiendas. Dicho de otra forma, sin quejas ni discusiones estériles, ni con Dios ni con los hombres. En lo secular, en la tarea que cada uno le ha tocado y en la cual se desempeña hacerlo de esta forma, sin murmuraciones ni contiendas. Ahora déjame decirle que estamos viviendo días difíciles. Yo no sé si acá en San Luis se vive lo mismo que en Buenos Aires, pero en Buenos Aires la cosa está compleja, sin duda, en todos los sentidos, en lo laboral, en lo económico, etcétera, etcétera. Y todo después repercute en la salud, en la vida, en el hogar, en el humor, etcétera. Por lo tanto, estamos viviendo días de estrechez, de inseguridad, a veces de angustia, de incertidumbre. No es la primera vez que esto ocurre, sin lugar a dudas, pero eso provoca en nosotros a veces sentimientos de recelo, de pesadumbre, de tristeza y también de murmuración. Y a veces decimos, bueno, esto por qué es así, por qué me toca a mí, por qué ocurren estas cosas, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Oigamos al apóstol, dice, sin murmuraciones, ni contiendas, ni discusiones estériles. Y uno dice, bueno, Pablo, claro, qué fácil que es para vos, Pablo, estás detrás de un escritorio, estás escribiendo tus epístolas para las iglesias, estás confortable, con aire acondicionado en verano y con calefacción en invierno, ¿verdad? Tenés todo a tu alcance, tenés todo el dinero que necesites para tu vida. ¿No es así? Claro que no. Pablo estaba, en el mejor de los casos, en una casa de alquiler, pero preso, o en el peor de ellos, en una cárcel húmeda, inhóspita, en Roma. Y Pablo está diciendo, solo en la compañía de algunos hermanos que estaban allí, Tíquico, Onésimo, Epafrodito, Timoteo, solamente eso, y extrañando a sus hermanos en la fe, como dice el capítulo 1, os extraño, os añoro, dice Pablo. Y también recibiendo solamente las ofrendas que estos hermanos, sobre todo los filipenses, los de Macedonia, le mandaban al apóstol Pablo. Con estrechez sé vivir, dice el apóstol, en estrechez y en abundancia. Y Pablo, sin embargo, escribe una carta que rebosa gozo, regocijo. Podríamos decir, porque regocijo no es una palabra que usamos mucho, un super gozo, dirían los chicos hoy. Gozo, super gozo, dice el apóstol Pablo. 15 veces se menciona esta palabra y algunas derivadas en esta epístola. Una vez cada 7 versículos. Y en cada capítulo repite la misma palabra, gozo, regocijo. Leo un solo versículo que conocemos de memoria para darnos cuenta. 4:4 de Filipenses. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Y dice, otra vez, os digo, regocijaos. Una versión cristiana dice, vivan la vida cristiana con alegría, a pesar de todo. ¿Qué es el gozo cristiano? El gozo cristiano significa alegría, deleite, bienestar. En todo caso es más que alegría, porque la alegría puede llegar a ser pasajera, por circunstancias favorables. Pero el gozo proviene de una vida satisfecha en el Señor, que a pesar de las circunstancias descansa en la abundancia, en la paz, en la gracia del Señor. Es un fruto del Espíritu y solamente un creyente lleno del Espíritu Santo puede tener este gozo, este super gozo del cual habla el apóstol Pablo. Miren, tal vez el versículo más elocuente para hablar de lo que es el gozo del apóstol, la dimensión del gozo del apóstol, es 2 Corintios 7:4. Y es paradójico este versículo. Lo van a ver en pantalla seguramente. Muy bien. Mucha franqueza tengo, dice Pablo, con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros.
lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Oigan, qué dimensión de cristiano es este. Qué calidad de cristiano. No dice, me regocijo en todas mis abundancias, cuando las cosas me van tan bien. Dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Querido hermano, tiene el apóstol entidad como para decirnos, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Es cierto que cada uno debe llevar sus pruebas, es verdad. Y lo digo con mucho respeto porque hay hermanos que están pasando momentos difíciles y me dirán, querido hermano, usted tendría que pasar mi prueba. Y yo le digo, tiene razón. También las hemos pasado en momentos de estrechez, de prueba, de dificultad, a veces intensa, muy intensa, de verdad. A veces no hace falta más que una piedrita en el zapato para ver el dolor en la cara. Y hay muchos hermanos que tienen más que una piedrita en el zapato, es verdad, es cierto. Pero el secreto de Pablo justamente era este. Regocijaos en el Señor. Ahora va a aparecer en pantalla otro versículo. Salmo 21, 1, y luego versículo 6. Y va a ver el secreto del gozo cristiano en qué radica. Dice Salmo 21, 1. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Y en el versículo 6 tiene el secreto. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría, ¿con qué? Con tu presencia. Déjeme decirle que el secreto del gozo cristiano radica en la presencia del Señor. Por eso Pablo dice, gozaos ¿en quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo el Señor está presente en la vida? Cuando su presencia se hace notar en la vida del cristiano, hay gozo. ¿Podrá no haber alegría? Claro que es. Pero hay gozo profundo, porque está la presencia del Señor. A veces nos quejamos de lo que Dios dispone en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es el que dispone. Pero también nos olvidamos de que Dios nos ama con un amor profundísimo, sin igual, que va más allá de nuestra comprensión. Hace unos días recibimos una noticia de un querido hermano, no es de Argentina, pero su esposa había quedado embarazada, estaba con la alegría del niño que venía, y después de poco más de un mes fueron a hacer una ecografía y el médico les dijo, el niño no va a nacer. Está muerto o va a morir, etc. No va a haber niño que nazca. Y claro, imagínense, ¿puede producir alegría eso? En ninguna manera. Pero por ciertas circunstancias que pasaron, me escribía, me mandaba un audio el papá del niño, un chico joven, y me decía, después del shock de la noticia, salí afuera, miré el cielo y dije, Señor, qué grande que sos. Señor, qué maravilloso que sos. Y te doy gracias, porque por algo lo hiciste. Un chico joven. Y a mí me sorprendió gratamente y desde luego me llenó el corazón de alegría. Porque había entendido que a pesar de esa tremenda noticia de no poder ser papá, al menos esta vez, salió fuera y dijo, Señor, por esta circunstancia, te doy gracias. Eres un Dios maravilloso. Eso es gozarse en la presencia del Señor. Eso no es tener alegría pasajera, es tener gozo profundo. A veces también nos quejamos de los hermanos sin tener en cuenta no solamente las razones que pueden tener, sino también que debemos amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros y estar sujetos unos a otros. Y solo un creyente lleno del Espíritu Santo puede cumplir esta demanda que dice Efesios capítulo 5 y versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Murmurar unos con otros. Esto es lo que pasaba en el desierto con el pueblo de Israel. Pasó más de una vez. Se quejaban de todo. ¿Cuál fue el resultado? Solo dos en un pueblo de 2 millones de almas llegaron a la tierra prometida. Josué y Caleb. Dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, dice la palabra de Dios. Y usted se acuerda de Coré, de Datán y Abiram, cuando estuvieron murmurando contra Moisés y contra Aarón, y la tierra se los tragó vivos. Y 250 fueron quemados por el fuego. ¿Usted se acuerda cuando María, la hermana de Moisés, murmuró contra él por su esposa? ¿Y qué pasó? Dice la Escritura. Aquella mujer fue llena de lepra. Y hay un versículo que es tremendo en Números capítulo 12. Dice, así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. El resultado de la murmuración, a veces en la bondad y misericordia del Señor, no es el mismo que de Coré. Más de uno aquí, me incluyo, habríamos sido tragados ya. Pero el Señor es misericordioso. Pero esto sí que leímos de María se cumple. Porque María fue fuera del campamento y el pueblo no pasó adelante. El pueblo no progresó en su devenir hasta que María fue unida al campamento. Y hermanos queridos, no estoy diciendo que aquí ocurra, estoy hablando en términos generales, por favor. Porque no les conozco y además pienso que esto no ocurre aquí, de verdad. Pero cuando hay murmuración en el pueblo del Señor, el problema es que la iglesia no progresa, que el pueblo de Dios no avanza. ¿Hasta qué? Hasta que se solucione el problema. ¿Por qué? Porque la murmuración ata a la congregación. La murmuración, ¿sabe lo que quiere decir la palabra chisme? Chisme, los chismes, la murmuración, ¿verdad? Cuando el chisme. ¿Sí? El chisme viene de una palabra cisma. Quiere decir que se produce un cisma, se produce una grieta. Estamos acostumbrados a hablar de grieta, ¿verdad? Bueno, la palabra chisme viene de ahí, de grieta. El chisme produce una grieta. Y cuando hay una grieta en la congregación, lamentablemente, en la congregación no hay progreso espiritual. Hay un problema entre hermanos. Y un problema de hermanos que hasta que no se resuelva, evidentemente, sufre toda la congregación. Dice John Walvoord, las quejas son síntoma claro de un problema espiritual profundamente asentado en la vida de los cristianos. Y el quejarse es síntoma de estar fuera de contacto con el poder de Dios. Dios nos ayude a no murmurar contra Él, aceptando su soberanía y su voluntad de grado, y a no murmurar entre los hermanos, porque esto es delicado. Dios no le agrada y al mismo tiempo trae consecuencias tristes para la vida del creyente. Tal vez en esta noche tengas que decirle al Señor, Señor, sabes que tengo algo en mi corazón y tengo algo que está produciendo una grieta en la congregación y yo te pido, sácalo del corazón. Te pido perdón. Ayúdame a vivir sin murmuraciones ni contiendas contra mis hermanos y también contra ti. Pero déjame decirte, hermano, también que Dios conoce tus pruebas, tus pesares, tus suspiros, tus lágrimas, tus luchas, tus fracasos, todo lo que sea parte de tu vida, y Él quiere darte poder en tu vida para que vivas esta vida sin murmuraciones ni contiendas. Él está cerca, Él está obrando eficazmente, como vimos ayer, en tu mente, en tus sentimientos, en tu corazón, en tu voluntad, evidentemente, y tan solo debes rendirte a Él para que el Señor pueda hacer la obra que el Señor se ha propuesto hacer en tu corazón. De modo tal que un cristiano fiel es un cristiano que descansa en el Señor, es un cristiano que ve pasar los días, las pruebas, las necesidades y se goza en su presencia. Yo no sé si ustedes leyeron alguna vez la historia de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom era una mujer bajita de estatura. Yo tuve el gusto de conocerla y de escucharla también. Corrie ten Boom con su hermana estaba presa en el campo de Ravensbrück
un lugar de concentración, un campo de concentración de los nazis. Y aquella mujer, una mujer muy piadosa, había conservado solamente un Nuevo Testamento que Dios le permitió, a pesar de los chequeos que había, tenerlo entre sus ropas. Aquella mujer, junto con su hermana Betsy, tal vez más piadosa que Corrie, no tenía más que pulgas, que piojos, que tuberculosis, que vejaciones, que hambre, cansancio, frío, espanto en aquel lugar. Lea la historia y va a ver lo que le estoy diciendo. Pero aquella mujer estaba gozosa en el Señor y predicaba a otros la palabra del Señor y le daban gracias al Señor aún por los piojos entre los cuales estaban viviendo en las barracas de Ravensbrück. Y cuando terminó la historia, Betsy murió en el campo de concentración, Corrie ten Boom salió después de la libertad de los nazis, o la libertad contra los nazis, diríamos. Y cuando aquella mujer salió, fue un motivo de bendición para millones de personas. Aún el día de hoy, usted puede entrar en la página de Corrie ten Boom en internet y ya lo que es. Lo cierto es que la dimensión espiritual de aquellas dos mujeres piadosas se alegraban en el Señor aún dentro de ese lugar tan horrendo en el cual estaban viviendo. Así que, hermanos, podemos hacerlo. El creyente puede vivir una vida de gozo en el Señor y puede vivir haciendo todo, ¿cómo? Sin murmuraciones y sin contiendas, es decir, discusiones estériles contra el Señor y contra los suyos. Segunda cosa, dice aquí la Escritura, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias o luminares en el mundo. Sin reprensión en un mundo injusto, sin hipocresía en un mundo deshonesto, sin mancha en un mundo corrompido, en una generación depravada y extraviada. Y dice además, brillando como estrellas, como hijos de luz, en un mundo en tinieblas. Cuando el apóstol dice sin reprensión, quiere decir irreprochables. Quiere decir irreprensibles, sin que nadie les pueda encontrar ninguna falta, sin que nadie los pueda agarrar en algo, como se agarra una manija. Eso es lo que quiere decir. Irreprensible, que no se les puede agarrar. Una vida entonces limpia, santa, sin pecado. ¿Se acuerda de Daniel? A Daniel le querían encontrar algo para agarrarse y entonces ponerlo preso. Y dice la Escritura, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Déjeme preguntarle, ¿podría poner usted su nombre allí? ¿Podría yo poner mi nombre allí y decir, no podían hallar ocasión alguna falta en Eduardo, Carlos, María? Porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Irreprensibles. Así quiere Dios a sus hijos. Pero dice además sencillos. Y sencillo significa de un carácter puro, de un carácter sincero, sin mezcla, quiere decir. Como cuando se hace la aleación de los metales, bueno, que sean puros, sin mezcla, sin escorias. Así es, sencillos. Sencillos como palomas, dijo el Señor, ¿recuerda? De una sola pieza, auténticos. Hay una frase que parece un versículo, pero no es un versículo, que lo dijo el general San Martín. Y dijo esto, serás lo que debas, y si no, ¿qué? Lo sabemos de memoria. Veo que parece un versículo, pero no está en la Biblia. Pero es una gran verdad. Serás lo que debes ser, sin mezcla, sencillos, sin reprensión. ¿Por qué? Porque si no, no serás nada. Y un creyente no será nada si no es así, como Dios manda. ¿Y por qué?
Porque para eso nos escogió Dios. Mire lo que dice Efesios 1:4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Mira lo que dice Efesios 5:27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para que fuese santa y sin mancha. Mire lo que agrega Judas, el versículo 24, un preciosísimo versículo. Que el Señor un día desea presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sin mancha, eso es lo que quiere. Irreprensibles y sencillos delante del Señor. Ahora, esto no es fácil vivirse. Es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Seamos honestos, sinceros. ¿Por qué? Porque Pablo dice que nosotros estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Quiere decir torcida, descarriada, depravada, pervertida. Y me quedo corto con los adjetivos. ¿Acaso no vivimos en un mundo de esta naturaleza? ¿Acaso no vivimos en medio de una sociedad descarriada, retorcida, llena de pecado y de perversión? ¿No se puede oler el olor nauseabundo de la inmoralidad que impera por todos lados? ¿De costumbres corrompidas, de vicios perversos? ¿Acaso no están nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes atravesando una época de corrupción como nunca se vio, con droga, con inmoralidad sexual, con ideología de género, con el avance del divorcio, del aborto, de la degeneración de las costumbres? ¿Acaso no es así? ¿No es una generación, como dice Pablo, maligna y perversa? ¿No es acaso el mundo que vivimos una verdadera cloaca moral y espiritual? ¿Cómo puedo vivir una vida en medio de este lodo moral, en medio de este mundo que vivo? Aunque esté disfrazado de educación, de arte, de buenas costumbres, y si ustedes quieren también de libertad de pensamiento, aunque sea eso, ¿cómo puedo vivir? Pablo dice que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, y ahora agrega, brillando como luminares en el mundo. ¿Qué son los luminares? Pues son lámparas. Los luminares son lámparas, son faros en medio de la oscuridad. Son astros que brillan. Y eso es lo que quiere el Señor. Porque la palabra del Señor dice que somos la luz de ¿qué? Sois la luz del mundo, dice. Dice la Escritura del apóstol Pablo, dice, antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué agrega? Andad como hijos de luz. Es que la luz, si no, no tiene sentido. Si la luz se pone debajo de un cántaro, entonces la luz no tiene sentido. La luz tiene que brillar, tiene que ser puesta arriba. Una ciudad asentada, dice, en medio de un monte, ahí tiene que demostrar la luz. Ahí tiene que brillar, donde todos lo vean. Somos luz y debemos estar brillando a nuestro alrededor. Porque de esa forma la gente va a creer en aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora la luz no es nuestra, en realidad nosotros reflejamos la luz. Por lo tanto, lo que hace falta a un cristiano es que refleje la luz del Señor. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Tiene que pasar lo que dice 1 Juan capítulo 1. Si andamos en luz, tenemos comunión. En casa tenemos unas lámparas que pusimos en el jardín. Interesante, porque son baratas. La verdad que las compramos después de la inversión nomás. Porque se cargan con el sol. Entonces, uno pone las lámparas ahí, durante el día reciben el sol y a la noche brillan. Claro, cuando el día está nublado, brillan menos. Y a veces ni siquiera brillan. Necesitan sol, necesitan luz para poder brillar bien. Y cuanto más luz, más brillan. Y la vida del cristiano es así. Somos como lámparas a luz solar. Necesitamos la luz del Señor para poder brillar. Y hermanos, tenemos que exponernos a la luz del Señor. Andar en luz para poder ser luz y brillar como luminarias en el mundo. Un cristiano que no vive en la luz de la palabra de Dios, que no vive en la presencia de Dios, que no vive en la comunión con Dios, no va a brillar. Es luz, pero no brillará. Es una luz apagada.
Y acá dice además, termina el versículo diciendo, dice, sencillos, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, dice. Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero hay una responsabilidad de ser hijo de Dios, porque el mundo tiene que ver a cristianos no solamente como luces, y además tiene que verlos como hijos de Dios. ¿Sabe qué es eso? Tenemos que ser como nuestro Padre. Los hijos tienen que reflejar el carácter y la conducta del Padre, la fidelidad del Padre, el amor del Padre, la paciencia del Padre, etcétera, etcétera. Hijos de Dios. Tremenda responsabilidad, la calidad de vida que Dios exige. Yo no quiero cargarles en esta noche, pero lo voy a hacer. Y se van a ir a casa, y yo también, con una carga en el corazón. Porque somos salvos, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que vivir de esta forma, hermano. Y Dios no exige menos. La vara de Dios es muy alta. Los estándares divinos son muy altos, muy elevados. Y Dios no quiere hijos mediocres. Quiere hijos de nivel, llenos del Espíritu Santo, para vivir en medio de este mundo perdido, la vida de hijos de Dios. La tercera cosa y final es, Dios nos da el recurso para vivir esta vida. Por eso dice acá que la tercera cosa es asidos de la palabra de vida. ¿Cómo voy a vivir la vida cristiana? Pues así, asidos de la palabra de vida. ¿Cómo puedo tener una vida transparente, irreprensible, sencilla, que brille como luminaria? Asidos de la palabra de vida. De esa palabra que dice el Salmo 119, 105, que conocemos bien, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Pues ahí tiene usted la fuente de luz para vivir como hijo de luz. Ahora, este versículo se puede interpretar al menos de tres formas. Y déjeme decirle cómo. En primer lugar, aferrados a la palabra de la vida. En segundo lugar, exhibiendo en alto, tal parece ser el original, exhibiendo en alto la palabra de vida. Y en tercer lugar, y también puede estar en la expresión, extendiendo la palabra de vida. Voy a tratar de explicar los tres. En primer lugar, aferrados en ella. ¿Para qué? Para buscar en ella el poder necesario para vivir la vida cristiana tal como Dios quiere, para no errar en la vida cristiana. Guardando la palabra en el corazón, leyéndola, meditándola, estudiando. ¿Sabe? Estoy preocupado. Recibo por día por lo menos 5 o 6 devocionales. Le confieso que algunos de ellos van al tachito. ¿Tachito de basura qué? ¿En el WhatsApp? No puedo leer todo, pero además me queda una preocupación. Me da la impresión de que muchos creyentes es lo único que leen por día de la palabra de Dios. Devocional así. Y entonces está, listo, ya leí la palabra. Ya puedo salir a trabajar, estudiar, listo, ya terminé. Quieren que le diga, no va a tener una vida de nivel así. Son bárbaros los devocionales, son muy buenos, de verdad. Algunos mejores que otros, pero son muy buenos. Pero eso no alcanza. Usted tiene que leer la palabra del Señor. Usted tiene que meditar la palabra del Señor. Usted tiene que estudiar la palabra. Pero no tengo tiempo para estudiar. Además, voy a la iglesia ya con eso, el mensaje del jueves, miércoles, no sé qué día tienen reunión, o el domingo, tal. La escuela dominical. No, hermano querido. Y déjeme decirle una cosa que es peor todavía. Yo no sé si usted es, o vos sos maestro o maestra de escuela dominical, o sos un líder de los jóvenes, o sos un enseñador o predicador en la iglesia, o lo digo con mucho respeto, hermanos, usted es un anciano de la iglesia del Señor. Y usted necesita estudiar la palabra de Dios. Y usted necesita darle tiempo a la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga la obra de Dios. Me preocupa mucho cuando en las escuelas dominicales solamente los niños reciben cuentitos. Bueno, no quiero ser peyorativo. Digo cuentitos en este sentido, son historias de la palabra de Dios. Pero a veces se dan como un cuento, se repite. ¿Le has dado alguna vez doctrina a tus niños? Doctrina, digo, ¿eh? No solamente que Dios hizo todas las cosas, que las sostiene, etcétera, que el Señor Jesús nació, etcétera, que es muy importante.
Te estoy hablando de doctrina. Hay una hermana, salió de nuestro instituto, gracias a Dios, hace unos años, escribió unas carpetas, hizo teología sistemática para niños. Entonces hizo teología propia, la persona de Dios y la Trinidad, y luego cristología, y luego neumatología, el Espíritu Santo, y luego eclesiología, y luego escatología, todo para niños de 8 a 10, 11 años. Es una joya, lo vamos a publicar algún día, desde luego. Pero eso es enseñarle doctrina, claro, con sus dibujitos y sus crucigramas y toda la historia que necesitan los críos para poder entenderlo, naturalmente, y con lenguaje infantil. Pero le está enseñando teología sistemática a los chicos de 8 a 10 años. ¡Fantástico! ¿Qué le estás dando a los jóvenes? Solamente hablarles del matrimonio, está muy bien. Y que no tienen que andar con malas compañías, está muy bien. ¿Les estás dando enseñanza de la palabra de Dios? ¿Qué le está dando, querido hermano, a la iglesia? ¿Le está dando estudio sistemático de la Biblia? ¿Exposición bíblica? ¿O solamente son devocionales, que no está mal, pero cuando se queda solo en un mensaje devocional o experimental, solamente de experiencia, eso no contribuye al crecimiento de la congregación? Por favor, demos a la iglesia palabra de Dios. Decía nuestro hermano Alonso que el único porvenir para la iglesia del Señor radica en la predicación expositiva de la Biblia. ¿Sabe lo que es predicación expositiva? Pues es leer un pasaje y estudiarlo haciendo exégesis palabra por palabra. Porque dice el Salmo 119, 130, que la exposición de tus palabras, no dice tu palabra, dice tus palabras, ilumina, alumbra. Es la palabra del Señor. Pedro dice que tenemos que enseñar, los que tienen don para enseñar, las palabras de Dios. La Biblia se estudia palabra por palabra, porque así lo hizo el Espíritu Santo. Y eso requiere tiempo, pero es un bendito tiempo. Y eso requiere esfuerzo, y es un esfuerzo que vale la pena. Y eso es la responsabilidad de los enseñadores de la palabra de Dios. Exhibiéndole en alto es la segunda cosa, en un testimonio digno al Señor. Exhibimos la palabra en vidas que traduzcan la palabra. Alguien dijo, predica y si es necesario, usa palabras. Predica con tu vida, para que los demás puedan ver la exhibición de la palabra de Dios en tu vida. Y eso es lo que necesita la iglesia de hoy y el mundo de hoy. Y finalmente dice, extendiendo la palabra de vida. O sea, aferrados a la palabra de vida puede ser eso, aferrados para mí, exhibiéndola y además extendiéndola. Todo está dentro de esa expresión. Extendiendo la palabra, pues entonces hablando la palabra, predicando la palabra, enseñando la palabra, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, la palabra de Dios, que tanta carencia hay hoy en el mundo evangélico. Me decía el otro día un hermano, venía de una denominación, me dice, la parte de cantos, la parte de alabanza, como se suele llamar ahora, es espectacular. Tiene un coro, tiene una orquesta que llena todo el escenario. Preciosa la orquesta aquí. Muy bien. Genial, las chicas también. Todo muy bien. Bueno, estoy hablando de otra iglesia que es más grande, 3.000 miembros, 4.000 miembros, no sé cuánto tiene. Dice, bueno, ese tiempo parece que estás en el cielo. Pero después termina la música y hay 5 minutos de mensaje de la palabra. ¿Cómo 5 minutos? 5 minutos de mensaje. El resto es todo marketing de la iglesia. Estamos llegando. Y dice, hermano, me lo decía el otro día, chico joven, me decía, salgo con hambre. Salimos sin nada, porque vamos a escuchar la palabra. Todo lo demás está muy bien, pero es la palabra lo que necesitamos. Invirtamos las cosas entonces. No digo 5 minutos, pues tengamos un tiempo de música y luego la palabra de Dios. Pablo termina su discurso y dice, para que en el día de Cristo, ese día cuando el Señor venga, ese día cuando el Señor nos va a recoger, dice, el día de su vuelta,
El día en que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados a la imagen del Señor. Dice, para que en ese día yo pueda alegrarme de que no he trabajado en vano, ni en vano he corrido. Y dice, y aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio de vuestra fe, derramado como aquel sacrificio líquido que se echaba, agua, vino, se echaba sobre el altar, dice derramado, lo que decíamos hoy, derramado totalmente, una vida totalmente entregada al Señor. Dice aquí el apóstol Pablo, gozaos y regocijaos conmigo. Dice, pues yo me gozo también en derramar mi vida, en gastar mi vida totalmente por el Evangelio y por vuestra fe, para que crezca la iglesia, para que madure la iglesia, para que la iglesia pueda entender que somos salvos. ¿Y ahora qué? Pues ahora dos cosas. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y la segunda cosa, lo que vimos hoy, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis hijos de Dios irreprensibles, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gozarme, que no corrí en vano, ni en vano trabajé. Y hermanos, que esto sea motivo de gozo para la iglesia. Gozo y regocijo en el Señor. Un crecimiento de acuerdo a las pautas y estándares del Señor. Y damos la cabeza. Vamos. Nuestro Padre, gracias te damos por la palabra tuya.